Hola a todos. Bueno, en la clase de hoy vamos a empezar a trabajar el tema del reportaje y sobre todo la diferenciación entre crónica y reportaje. Bueno, por eso vamos a ver la definición, las características y los tipos de reportaje que podemos producir. Esta clase estará dividida en dos videos. El primer video vamos a ver sobre todo la definición y características del reportaje y la importancia de la investigación periodística para la elaboración de un buen reportaje. Y en el segundo video vamos a analizar un reportaje publicado en el 2014, en noviembre de 2014, por la revista Rolling Stones. Y ahí verificar bajo el análisis cómo la investigación periodística puede ser traer, o la falta de la investigación periodística, traer consecuencias gravísimas para un periódico, una revista o cualquier otro medio de comunicación. Bueno, empiezo con una cita de Sonia Parrat, que es profesora de periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela. Ella tiene un libro publicado sobre géneros periodísticos en la prensa y es lo que recomiendo para lectura. Os voy a dejar en el mudo. Ella dice, mira, vamos a ver lo que dice ella sobre el reportaje. Pienso, aún a riesgo de pecar de nostálgica, del periodismo narrativo, que géneros como el reportaje interpretativo siguen siendo imprescindibles para que los ciudadanos de los países democráticos, además de conocer los hechos de manera escueta, tengan acceso a una información más amplia, profunda y detallada que las informaciones breves no le aportan. Pues quedemos con eso, que el reportaje ofrece al público una información amplia, profunda, y cómo nosotros como periodistas podemos aportar una información profunda, contextualizada a los lectores, a los usuarios de Internet, porque también podemos tener un reportaje en profundidad que sea multimedia. Entonces, ¿cómo hacemos? La base, desde luego, es la investigación periodística, y cuando me refiero a investigación periodística estoy hablando de investigación por Internet, por bases de datos públicas, y estoy hablando también de investigación de campo en el que buscamos fuentes, entrevistados, y que y también que cuestionemos lo que dicen las fuentes. No es simplemente, porque me lo han dicho y así lo justifico. No, hay que haber verificación de esta información. Pues bien, ¿cuál es la función del reportaje? Pues la primera función es profundizar la información. Es decir, si ha sido noticiado un tema sea bien por un caso de corrupción, sea bien por un tema de que falta planificación en la limpieza pública del centro de Bogotá, o cualquier otro tema, pues de este tema que ha sido noticia podemos generar un reportaje, podemos elaborar un reportaje explicando, contextualizando, buscando los antecedentes y viendo de qué manera se podría solucionar este tema, ¿no? para la sociedad, para dar una respuesta a los ciudadanos. Entonces, el reportaje, una de sus funciones es atender al interés público, no interés del público, es trabajar con la cuestión de temas que son de interés público, que son importantes para la sociedad. Entonces, contextualizar los hechos es fundamental en este caso. Y eso lo hacemos, como ya os comenté, a través de la investigación periodística, teniendo muchísimo rigor en esta investigación periodística. El contraste de las fuentes es fundamental, la pluralidad de fuentes. Es decir, si en un caso de corrupción
yo entrevisto los que están acusando, los que tienen pruebas de eso, también tengo que escuchar a los ciudadanos y además escuchar a los que están, siendo acusados, ¿no? Yo tengo que escuchar las diferentes partes del mismo tema. No puedo simplemente, mira, lo han denunciado y ya está, con la denuncia publico un reportaje. Pues no puedo, ¿no? Tengo que tener ciertos criterios para ser también plural, por tener pluralidad de voces, de fuentes en mi reportaje, en mi texto. Se trata, así como la crónica, de un género narrativo e interpretativo, porque el autor también imprime algo de subjetivo, de su mirada, de su perspectiva. Y se basa también, sobre todo, en la investigación periodística, como os había dicho, documental, de campo, de entrevistas y etc. ¿Cuáles son las características del reportaje? Pues el reportaje se configura como un género híbrido. ¿Por qué es un género híbrido? Porque está entre lo que es la información y la opinión. Está en mitad de camino. Entonces sí, que trae información, no llega a tener opinión, pero sí que interpreta los hechos, los antecedentes, la contextualización la trae, ¿no? Entonces, la interpretación en este caso, como se encuentra ahí a mitad del camino, no puede traer opinión. A lo mejor algo que de interpretación, de análisis, pero no llega a tener opinión. Y a la vez abordan temas de actualidad, pero no se trata de noticias. No tratamos de noticias en sí. Claro que a partir de una noticia se puede generar un tema para un reportaje, pero no se trata de una noticia que es factual, que acaba de ocurrir. No. Imaginemos que haya un gran accidente o una gran catástrofe ambiental, como ya ha habido varias de vazamiento de petróleo, por ejemplo, en el mar, que luego, o en localidades que sí, que ha perjudicado muchísima gente. Pues de eso la noticia inicial es la que o ha muerto mucha gente, o que del daño ambiental que se ha producido en aquel momento, pero luego se hace un reportaje profundizado sobre los antecedentes, la contextualización, los posibles culpables, ¿no?, o responsables de esa situación, y etcétera. Entonces, esa es la diferencia entre noticia y un reportaje. Y eso tenemos que tener en cuenta, porque claro, no es lo mismo. Una noticia muchas veces la hacemos en una hora, media hora. Un reportaje no, necesita bases de investigación, tiempo para investigar, y no es así que y un día vamos a tener un reportaje. Bueno, ¿cuáles son los tipos de reportaje? Sonia Parrat utiliza ahí una tipología que serían esos dos reportajes que os presento: reportaje objetivo y reportaje interpretativo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El reportaje objetivo sería más una información reportajeada, como lo dice, ¿no? No es un texto muy extenso, ya que profundiza un poco menos, no trae tantos detalles, tanta contextualización como tenemos en el caso del reportaje interpretativo. Analiza algo los hechos, sí, pero a la vez pues es como profundizar un poco lo que sería la noticia, con muchas entrevistas, con datos, pero no llega a ser un reportaje extenso, que a lo mejor puede ser un reportaje en el caso de un periódico, por ejemplo, un periódico formato estándar, puede ser mitad de una página de periódico, pero no va a ser 2 páginas, no es un gran reportaje. Y eso, el reportaje objetivo. Ya el reportaje interpretativo, se trata de reportajes más grandes, ¿no? Lo que sería un gran reportaje que trae más contextualización y análisis, prevé también consecuencias
¿no? de lo que las causas y consecuencias de los hechos relacionados con el tema que estamos trabajando. Entonces, claro, el reportaje interpretativo pues suele ser trabajado en equipo, 2, 3, 5 periodistas o más, ¿no? Y, por ejemplo, el caso de Panama Papers, que ha sido un trabajo de muchísimos periodistas, ahora no me acuerdo la cifra, y ha sido un reportaje trabajado de forma transnacional, con periodistas de diferentes países para trabajar en el tratamiento de datos, que era enorme la cantidad de datos que se había en este caso, que podemos analizar en detalle en otra clase. Etapas del reportaje, es importante. Como en cualquier texto periodístico, tenemos que pensar y definir el tema. ¿Qué tema queremos trabajar? Y no estoy diciendo, por ejemplo, un tema general no necesariamente es un tema periodístico. Es decir, ¿qué quiero trabajar en mi reportaje? Pues yo quiero hablar de los idosos, yo quiero hablar de los niños. Pues eso no se trata de un tema periodístico, esto es un tema general que yo tengo que buscar la perspectiva periodística. Entonces, en el reportaje, al definir el tema, tenemos que buscar, por ejemplo, no es lo mismo que yo quiero hablar de los niños. Me encantan los niños, yo quiero hacer un reportaje sobre los niños, pero ¿qué aspecto quiero trabajar de los niños? Es decir, perdón. Es decir, quiero trabajar el tema de la desigualdad social y las consecuencias que trae para la infancia en Bogotá o en Colombia en general, ¿no? En las diferentes regiones de Bogotá. Quiero trabajar el nivel, otro tema, quiero trabajar el nivel de educación, o sea, la calidad de la enseñanza infantil. Quiero trabajar pues cómo está la inversión en la sanidad para los niños, cómo son atendidos por el sistema público sanitario de acá, por ejemplo. Y así puedo, pero tengo que enfocar. Entonces, esa delimitación del tema y el enfoque es fundamental para que yo pueda después hacer el trabajo de investigación y delimitar las fuentes, qué tipos de documentos tengo que buscar, y etcétera. Después del tema definido, tenemos que planificar y organizar el reportaje. Es en este momento que tenemos que saber qué tipos de elementos vamos a incluir en el reportaje. Por ejemplo, cabe incluir una infografía, cabe incluir una tabla, cabe incluir una entrevista con un experto. ¿Qué tipos de elementos, además del reportaje, podemos destacar un aspecto de determinado proyecto, de determinada parte de este reportaje? Entonces, aquí es donde planifico no solo el reportaje, sino que me organizo desde el punto de vista de recursos disponibles en el medio de comunicación, si voy a necesitar carros, si voy a necesitar transporte, si voy a necesitar cuántos días de trabajo, porque eso también cuenta. Eso es caro para un periódico, para un medio de comunicación, disponer de un periodista que esté trabajando en un reportaje especial, por ejemplo, ¿no? Formación de equipo, porque en caso de un reportaje muy grande tenemos que formar equipo, tenemos que dividir las tareas, ¿no? Entonces la distribución de las tareas es fundamental para poder tener un buen trabajo, ¿no? Para conseguir desarrollar y construir un reportaje. Otro punto muy importante, si trabajamos en equipo, es tener reuniones periódicas para saber de los avances que he tenido yo y mis compañeros, ¿no? Para acompañar eso. Es importantísimo tener rigor en la investigación y, sobre todo, verificar muy bien cada información que se consigue. O sea, y eso se puede turnar. Por ejemplo, la información que he conseguido yo, mi compañero, mi colega de profesión, lo puede averiguar. Eso es lo que deberíamos de hacer en el periodismo, y no solo en periodismo, el llamado periodismo de investigación, ¿no? O investigativo. Y por fin, la última etapa sería la redacción y edición final. Y en este caso, si estamos trabajando en un periódico impreso, pues edición final del texto, ¿no? La planificación, como os había dicho antes, o sea, es una etapa fundamental
para que un periodista se organice para poder producir el reportaje, ¿no? Y muchas veces no vamos a conseguir en el primer intento con una fuente periodística, o sea, es decir, un político de turno, alguien que está en el gobierno, que tiene un cargo, un puesto alto en el gobierno, no te va muchas veces a contestar de primeras. Tenemos que insistir, y muchas veces cuando tengamos datos, ya tenemos datos que son a lo mejor que le pueden manchar la imagen pública, pues, o su imagen pública, ahí sí contesto. Entonces, la insistencia, ¿no? La determinación de hacer las cosas, de intentar sacar la información de determinada fuente. Eso sí que en la planificación, eso también tiene que constar, ¿no? Entonces ahí, además de enfocar la investigación periodística, la planificación también, durante la planificación es donde pensamos todos los recursos, como os había dicho anteriormente, todos los recursos que podemos o que pensamos incluir en nuestro reportaje. En el caso del periódico impreso, también la planificación es muy importante para saber si se trata de una serie de reportajes, si se trata de un reportaje de una página completa o de 3 o de 4 páginas. El periódico necesita planificación en ese sentido también. La formación del equipo es fundamental, es otro, en caso de un reportaje extenso, grande, amplio, para sobre todo poder investigar en detalle. Es decir, muchas veces tengo que yo desplazarme a los juzgados, a archivos públicos, a bibliotecas, a iglesias, donde estén los documentos que yo y mi equipo necesitamos investigar. Spotlight, la película que la vamos a ver más adelante en una de las clases, pues muestra eso, el trabajo en equipo y cómo se organizaban, cómo se dividían también para investigar. Mientras un periodista estaba en un determinado lugar intentando sacar o conseguir una documentación y datos, otro estaba en otro lugar, o bien haciendo una entrevista o buscando otro tipo de información. Entonces, en el caso de un reportaje especial, eso es fundamental. Además, es necesario estar trabajando en equipo porque yo como periodista no voy a dedicarme exclusivamente a este especial. Yo también tengo que trabajar, tengo otra rutina de producción diaria que tengo que atender. Entonces a lo mejor me deja un día a la semana o 2 días a la semana o algunas horas por día para dedicarme a un reportaje especial, ¿no? Y los avances, la comunicación entre este equipo es fundamental para poder avanzar bien en la investigación y para tener cohesión en lo que se está trabajando, ¿no? Bueno, sobre el trabajo de investigación periodística, esto es un punto que quiero hacer hincapié porque es fundamental para todo el tipo de trabajo periodístico. O sea, si yo quiero ser un buen periodista, aquí es una parte que tengo que tener muchísima atención y cuidado. Pues hay 2 autores norteamericanos, que es Kovach y Rosenstiel, que lanzaron el libro Los elementos del periodismo en 2003-2004 y luego una nueva edición en el 2012 donde también incluyen la parte del periodismo digital. ¿Qué dicen sobre este aspecto de la investigación periodística? Mira, que el periodista, en primer lugar, tiene que tener el compromiso con la verdad. O sea, es fundamental que yo trabaje sobre hechos verdaderos, ¿no? No trabajar sobre mentiras, sobre lo que no tengo certeza, pues no cabe, ¿no? La objetividad en el proceso de investigación periodística, o sea, ser objetivo en este proceso de verificación de la información, tener rigor, precisión en la investigación, y eso puede incluir métodos en que otros periodistas de mi equipo lo averigüen la información que estoy levantando yo, y el compromiso del periodista, que el periodista debe de tener con la pluralidad de fuentes, ¿no? De voces. Bueno, seguimos en el siguiente video.